Buenos amigos, bienvenido a este tercer y último video de la máscara depredador. En este video lo que vamos a hacer es pintar nuestra máscara, colocarle los colmillos y hacerle todos los detalles con la pintura y colocarle los ojos. Así que vamos a comenzar, pero antes quiero explicarles cómo vamos a pintar a mano. Para ello vamos a necesitar óleo, el cual me gusta mucho porque le da un acabado más realista y nos permite corregir si nos equivocamos. Pero antes le vamos a aplicar una base de acrílico color piel. Les recomiendo que se atrevan y experimenten con diferentes pinturas. Algunas les resultarán, otras les darán unos resultados que los van a sorprender. Bueno amigos, seguimos con nuestra máscara, la que estamos haciendo con materiales económicos y fáciles de conseguir, así que vamos a pintar. Ya que tenemos la base de acrílico echada, vamos a seguir con el óleo y lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de amarillo cadmio con blanco para hacer un amarillo claro y pintar las partes que van a ir iluminadas en la máscara. Miren, de esta forma está quedando nuestra máscara. Como ven, está quedando muy bien. Después de colocarle la iluminación, vamos a echarle un poco de vermilión con marrón oscuro y vamos a hacer toda la parte de la boca y la parte interna de la mandíbula. Si te está gustando este video, no olvides apoyarme dándole like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenidos como estos. Observen cómo está quedando súper bien la máscara. Le he aplicado, como he dicho, el vermilión con marrón, un amarillo para que dé como un amarillo ocre. Y también he comenzado a hacer las manchas que tiene a los lados
el depredador, las cuales estoy haciendo con marrón, rojo y verde oscuro. Vamos a continuar haciéndole toda la parte de la cabeza, los ojos, la cual se las voy a ir mostrando a medida que las iré haciendo. Así que comencemos a hacer las manchas una por una, con mucho cuidado para que nos queden muy bien. Como ven, ya le estoy haciendo los detalles de la cabeza, manchita por manchita, y para esto he utilizado el rojo, el azul cobalto y el verde oscuro. Bueno amigos, hemos terminado con la pintura de la máscara depredador y así nos ha quedado muy bien, muy parecida a la de la fotografía. Y ahora les voy a explicar cómo hacer los colmillos y qué vamos a utilizar para hacerlos. Vamos a necesitar un poco de aluminio, foamy moldeable, y para pegarlo vamos a utilizar goma o pegamento de contacto. Ya hice algunos colmillos y les voy a mostrar cómo se hacen con uno de los de abajo. Utilizo el aluminio para ahorrarnos el foamy moldeable, el cual es este. Como ven, no es mucho y está alrededor de unos $2. Así que con este método nos ahorramos y no malgastamos el foamy. Utilizamos solo un poco y sellamos la bolsa para que no se nos seque.
Lo que me gusta del foamy moldeable es que queda esponjosito y así no te lastimas tú o a alguien más. Como ven, así ha quedado nuestro colmillo y ahora lo que vamos a hacer es proceder a pegarlos. Bueno amigos, así ha quedado nuestra máscara depredador. Como ven, ya terminé de pegar los colmillos y de pintarlos. Miren cómo está quedando de espectacular nuestra máscara. Y le puse los ojos con la malla que le había mostrado anteriormente. La malla de Navidad, a la cual le pinté los ojos para que se vieran brillantes al momento que reflejaran la luz. Les mostraré la parte de atrás donde le vamos a colocar las rastas. Eso será en otro video, pero quiero mostrarles que para cerrarla le puse velcro y así ajuste mejor a la cabeza. Como ven, nuestra máscara depredador ha quedado genial, espectacular, muy parecida a la de la fotografía. Escríbeme en los comentarios qué te pareció y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue más y más contenido como este y veas muchas más máscaras y más cosplay. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado, así que ¡chao!